Muy buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas de la Primera Iglesia Bautista Hispana en Columbia, en Carolina del Sur. Estamos comenzando nuestro servicio y permítanme anticipar un saludo para todos los que ya están conectados. Vamos a tener, para empezar, nuestro llamado a la adoración, que se encuentra en el libro del profeta, en el Salmo 15. En el Salmo 15, que dice así. Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a comenzar teniendo una oración para esta celebración que estamos empezando. Padre amado, bendito sea tu santo nombre. Estamos reunidos una vez más, Señor, conectados a través de estos canales para llevar a cabo esta celebración en tu santo nombre. El pueblo tuyo se reúne para celebrar tu gracia, para celebrar tu gloria, para celebrar tu amor. Bendice a cada uno de los hermanos que están conectados y haz posible que otros más puedan venir y conectarse a este culto a través de estos canales, de esta plataforma, y que durante este servicio pueda, Señor, ser glorificado a través de este culto que estamos rindiendo a ti. A ti oramos en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, ha llegado el momento de la predicación. Hermanos amados, ¿qué es la esperanza? Suele decirse en algunos círculos que la esperanza mantiene, y usa una palabra ofensiva, ¿verdad? Mis hermanos, la Biblia tiene otra idea. La Biblia tiene otro concepto de la esperanza. La palabra esperanza tiene dos orígenes. Hay un origen que podríamos llamar el origen judeo-cristiano o paulino, porque Pablo tiene esta idea también y esta confianza. La otra teoría tiene que ver con la cosmovisión griega. Los griegos sostenían, dentro de su mitología, que la esperanza estaba atada a una mujer llamada Pandora. Ante ella está una caja, un baúl parecido
tal vez a esos baúles antiguos que antes se guardaban en las bodegas y que no los abrían casi en días o en meses o en años quizás. Cuenta la mitología griega que un día esta caja se abrió, quizás por accidente, y la caja empezó a dejar salir todos los males habidos y por haber aquí en la tierra. Allí venían la muerte, allí venían las enfermedades de todo tipo, allí venían los sinsabores de la vida, las decepciones que en su transitar por esta vida todo mundo tiene. Y después que salieron todos estos males, pandemias, coronavirus y todos estos males, solo quedó la esperanza, con la aclaración de que la esperanza quedaba al arbitrio de los dioses griegos, cuando la esperanza podía salir para beneficio de la humanidad. En la Biblia hay un pasaje muy lindo que nos refiere a este mismo tema. Este pasaje se encuentra en el libro del profeta Joel. Joel está entre Amós y Habacuc, para que se ubiquen ustedes. Es uno de los profetas menores, llamados así porque no son tratados muy grandes, muy largos, sino que son cartas breves, pero no falta de profundidad. Todos estos libros, que son conocidos como profetas menores, son de una tremenda bendición si ustedes los leen. Cada vez que leemos encontramos palabras como estas, que le devuelven la vida a aquellos desvalidos, como nosotros a veces nos sentimos, que han perdido la esperanza y que Pandora la tiene encerrada en una caja y que no saldrá hasta que los dioses en su capricho quieran devolverle a los seres humanos la esperanza. Dice este pasaje, Joel 3, 16 al 21. Fíjense ustedes todo lo que está contenido en este breve pasaje. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Si lo tienen y quieren leer conmigo, pueden hacerlo, mis hermanos. Se titula este último párrafo, Liberación de Judá. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán por ella.
Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Egipto será destruido, y Edom será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, y porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada para siempre, y también por generación y generación. Y limpiará la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión. Hermanos, este es un canto a la esperanza. Si ustedes notan, es un pasaje bíblico y teológicamente profético. Podemos encontrarlo en el libro de Apocalipsis, especialmente el capítulo 21 y los capítulos que lo anteceden. Si miramos el capítulo 21, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, voy a permitir leerlo para ustedes. Capítulo 21 de Apocalipsis dice lo siguiente. Y es maravilloso para nosotros los que esperamos en Dios este hermoso capítulo del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis también se le conoce como revelación, porque se nos revela cómo el Señor al final de los tiempos traerá nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Dice así la palabra de Dios. Si lo tienen, lean conmigo en el capítulo 21. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta, ataviada como una esposa para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Yo le agregaría, creo que no pecamos contra la Escritura, no habrá pandemias, no habrá coronavirus, nada de esto habrá. Tampoco habrá la explotación de que son víctimas muchas personas por medio de aquellos que compran por un par de zapatos el trabajo de los pobres. Y mis queridos hermanos, dice el Señor, nunca más a todo eso. Nunca más. Y entonces nos damos cuenta que Joel está
hablando exactamente lo mismo, hace más de 2000 años, como profeta de Dios, vislumbrando, igual que lo hizo Juan en el libro de Apocalipsis, el devenir de lo que Isaías describe como un lugar en donde pasarán el león y el cordero, y que un niño los pastoreará, y que no habrá allí niños que mueran de pocos días, y que los años serán muchísimos, que serán transformados los armamentos de guerra en arados para que la gente pueda sembrar su alimento. Y que por lo tanto, siendo este el final de la historia, el final de este transitar, se convierte en la utopía que todos buscamos, la utopía que todos deseamos. La palabra utopía no tiene un sentido peyorativo. Algunos le dan ese sentido. Pero la palabra utopía se refiere al plan, al acontecimiento final, al final de los tiempos, que en teología se conoce con el nombre de escatología. Cuando al final de los tiempos todo sea nuevo y la tierra vuelva a ser como cuando el Señor la creó y cuando puso al primer hombre sobre la tierra y a la primera mujer, antes de que por causa de ellos entrara la muerte y el pecado en la humanidad. Hermanos, yo espero con alborozo ese día. Y estoy seguro que ustedes también. Esta es una utopía que nosotros debemos de sentarla como base, como primordial. No se trata de una utopía cualquiera. Se trata de una identificación del Dios de toda la historia con los débiles y los pobres de la tierra. Una identificación con los más necesitados, como hemos dicho ya en otras ocasiones. A Jesús siempre lo vimos defendiendo los intereses de los desposeídos, de los débiles. Y los profetas, si leemos uno por uno, el énfasis de la palabra justicia que aparece prácticamente en todos los profetas es la base central para que en el mundo haya paz, para que en el mundo se pueda dar esa utopía. Y el Señor es el capitán de esta utopía. El Señor es nuestro capitán, el Señor es nuestro jefe. El Señor es quien nos invita, a veces con palabras un poco fuertes como en esta, cuando dice en el libro de Joel: Jehová rugirá desde Sión. Y me hace pensar a mí en los rugidos del león. Rugirá, y cuando ruge un león cerca de nosotros, si estuviéramos ahí, pegáramos carrera, ¿verdad? Es decir, la voz de Dios retumbará como un estruendo. Los cielos manifestarán también su gloria. Dice la Escritura en los libros de Pedro que los elementos ardientes caerán sobre la tierra. Y no es ninguna utopía pensar que así como ha venido esta pandemia, también en los relatos de
Juan, el evangelista Juan, al escribir el libro de Apocalipsis, él dice que uno de los que vienen cuando se abren los 7 sellos, hay uno que lanza sobre la tierra todas las plagas y arrasa con la 1/3 parte de la población humana. Y podemos imaginarnos al Dios que algunos no queremos ver. Y podemos escuchar la ira de Dios contra aquellos que se oponen a su plan redentor. La ira de Dios contra aquellos que blasfeman su nombre. La ira de Dios contra aquellos que no tienen misericordia, como hemos leído en el Salmo 15, que tiene una lectura realmente poderosa. Y yo quisiera volver a repetir este salmo, porque es un salmo que de verdad nos habla de todo esto mismo. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Oigámoslo bien, porque nos importa quién morará bajo los cielos nuevos en una tierra nueva. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Démosle a esto un sentido histórico y sociológico y encontrarán ustedes que el Señor está hablando de cosas reales, que está hablando de un mundo real y de una acción real del Señor en su mundo. Él dice que entrará en su aposento el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. ¿Cuántos males hay? Porque a veces no hacemos bien a nuestro prójimo, sino que hacemos mal. Ni admite reproche alguno contra su vecino. Se vuelve defensor de sus amigos. Otro que también entrarán, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Mis hermanos, el temor de Jehová, el temor a ese Rey de Reyes que rige y regirá toda la humanidad en un nuevo mundo, en una tierra nueva. Y también Él dará esa promesa. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hermanos, es triste. Yo he tenido la experiencia de ver en los tribunales perder su juicio a los que tienen la razón solamente porque llegaron a su defensa los mejores abogados que había en ese entonces. Y estos con sus artificios logran establecer a tal punto la culpabilidad, o mejor dicho, la inocencia de un hombre que era culpable. Yo estaba presente en ese juicio cuando esto pasó. Al final, el hombre que había cometido el crimen, que no era un crimen poquito, el hombre había quemado la casa y le había dado fuego a su víctima. Y entonces habían capturado al actor de este crimen, pero este hombre estaba vinculado a sectores poderosos del ámbito de los abogados. Y ellos lograron con sus artimañas deshacer todo lo que se había hecho. Ya el hombre estaba capturado y hubo un
después que lo soltó y le hizo un nuevo juicio. Y en este nuevo juicio fue que este hombre fue absuelto. Cuando terminó el juicio, los poderosos, sus abogados y todo el abolengo que andaba con ellos, le vi salir en sus carros lujosos, satisfechos, con una sonrisa de oreja a oreja. Y mientras tanto, volteé a ver por otro lado una pobre familia, la familia de la mujer que había muerto. Salía de las cortes, triste, sin palabras, caminando a pie, porque no tenían un vehículo. Se notaba en ellos su condición de humildes. Y el Señor aquí dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El varón será como árbol, dice, plantado junto al arroyo de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Pero no hacia el malo, que será, dice, como el polvo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio. Esto está establecido por Dios. En todos los casos en que uno encuentra injusticia, hermanos, remítanse a Dios. Dios no ama la injusticia. Dios no ama ese pecado contra el prójimo. Dios quiere que todos seamos justos. Y por eso dice, los justos heredarán la tierra. Y por eso el Señor dice, bienaventurados sois los que trabajan por la justicia, porque ellos serán saciados, los que tienen hambre y sed de justicia. Mis hermanos queridos, creer en el Señor no es materia de personas. Es curioso, fíjense, en el capítulo 21 de San Juan que acabamos de leer, el Señor continúa leyendo, ¿verdad? ¿Cómo será la nueva Jerusalén? Capítulo 21 de Apocalipsis. Dice, y el que está, capítulo 5, versículo 5, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente del árbol, de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero fíjese, del versículo 8, en el versículo 8 a mí me llama mucho la atención, cuando empieza él a describir quiénes no entrarán a estar con el Señor. Y si ustedes lo leen en el capítulo 21, versículo 8, con quienes comienza el Señor a enumerar esta lista. ¿Se fijaron, hermanos? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los que no creen que esto va a ser posible, los que se les olvida que Dios nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de templanza y dominio propio. Los abominables y homicidas, los que matan a un hombre solo porque su color no es de su color, y con saña lo destruyen y lo destrozan. Homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Fíjense ustedes, es que mentir es fácil, es contar
contar las cosas de otro modo, pero contar los hechos, eso es otra cosa. Y todos los mentirosos, todos los que se han leído aquí en el versículo 8, dice, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No importa cómo interpretemos ese fuego y ese azufre. Hay diferentes maneras de pensarlo. Cualquiera que sea el caso, se trata de la pena máxima para aquellos que tienen esas características que allí describe el Señor. Mis hermanos, es mejor que me cuidara para no caer en ese tipo de pecados. Y recordar pues que la esperanza Dios nos la ha dado para que nosotros sepamos que detrás de esa tormenta, que detrás de ese mal rato que pasamos a veces por el pecado humano, hay una luz incandescente que brilla en el firmamento y que vendrá sobre nosotros para enjugar nuestros ojos de toda lágrima y convertir este mundo hoy por hoy destrozado y destruido por nosotros mismos en el nuevo paraíso que Dios tiene preparado para la nueva humanidad. Mis hermanos, yo quiero saber que todos estamos en esa línea. Y para hacerlo tenemos que comenzar reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador personal y aceptarlo en nuestros corazones y pedirle perdón y darle gracias porque Él murió en la cruz sin tomar en cuenta nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Habrá alguien entre ustedes que quiera recibir al Señor Jesús? Si lo hay, mis hermanos, que Dios lo bendiga, que los hermanos más experimentados se acerquen a Él o ella y oren por Él y comiencen a darle seguimiento a esa persona que hoy tal vez está recibiendo a Cristo como su Salvador. Este es nuestro mensaje. Que la gloria sea para Dios. Que la gloria sea para el Señor, ahora y siempre. Bendito sea Padre eterno. Porque tu gloria resplandece. Porque los cielos cuentan tu gloria. Y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Gracias, Padre, por allegarte a nosotros. Y habernos permitido conocerte en la humilde persona de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que no vino para destruir, que no vino para matar, sino que vino para darnos vida y vida en abundancia. A Él sea la gloria. Amén y amén. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sean con nosotros, ahora, desde ahora y para siempre. Amén. Recuerden, hermanos, terminamos esta transmisión, termina la celebración, pero ahora comienza el servicio. A quienes lo puedan necesitar y podamos nosotros ser usados por Dios para aliviar algún sufrimiento. Que Dios les bendiga.